Otro modo de representar la posición de un punto en AutoCAD es utilizando lo que se conoce como coordenadas polares absolutas. Estas requieren una distancia respecto al punto de origen y un ángulo. Los ángulos se cuentan de 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj, como puede usted ver en pantalla. Veamos un ejemplo. Observe la línea dibujada en este plano cartesiano. El primer punto tiene unas coordenadas polares con una distancia de 2 en un ángulo de 315 grados. El segundo punto tiene una distancia de 4 en un ángulo de 90 grados. La distancia de ambos puntos, decíamos, siempre es respecto al origen. Para comprobar que ambas coordenadas cumplen con esas características, veamos primero la distancia de cada punto. Para ello, voy a dibujar un círculo cuyo centro sea el punto de origen. Y en el primer caso, tenga un radio de 2. Observe que el perímetro de ese círculo toca el primer punto especificado, es decir, efectivamente tiene una distancia respecto al punto de origen de 2. Veamos el segundo punto. Voy a volver a dibujar otro círculo cuyo centro sea el punto de origen y tenga ahora un radio de 4, el cual de nueva cuenta toca ahora la distancia de la segunda coordenada. Los ángulos, veámoslos en este otro dibujo. Observe con atención. Decíamos que la distancia respecto al punto de origen de esta coordenada es de 2, lo cual corroboramos dibujando un círculo en donde puede verse que el radio respecto a este punto es de 2. Pero ahora, como hemos acotado el ángulo, observe que de aquí a este punto se conforma un ángulo de 315 grados. Por tanto, se corrobora el hecho de que este punto tiene una distancia de 2 en un ángulo de 315. En el caso del segundo punto es más sencillo. La distancia respecto al punto de origen es de 4, lo cual habíamos ya corroborado con el segundo círculo, pero también puede verse con la distancia sobre el eje Y. Como se trata de un ángulo de 90 grados, es más sencillo de ver. De este punto que tiene como ángulo igual a 0, a este punto tenemos, decíamos, un ángulo de 90 grados, con lo cual queda corroborada la coordenada del segundo punto de esta línea. Dibujemos una línea utilizando coordenadas polares. Para ello inicio el comando línea y observe que para indicar coordenadas polares utilizamos el siguiente formato. Voy a indicar una distancia de 60 para el primer punto, pero en un ángulo de 225 grados. Observe que utilicé para indicar el ángulo el símbolo menor que, lo cual podemos ver en la ventana de línea de comandos, que he indicado una coordenada polar absoluta. Pero decíamos que vamos a indicar el segundo punto. Este va a tener una línea, una distancia de 80 unidades respecto al punto de origen, pero ahora en un ángulo de 45 grados. Con lo cual, la línea queda dibujada y otra vez voy a aplicar el comando zoom para ubicarla en pantalla.